Hola familia, buenos días a todos. Estoy contento de poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes desde sus casas. Y bueno, hoy me toca continuar esta serie que hemos comenzado la semana pasada hablando de contracultura. La semana pasada mi esposa Cindy compartía acerca de poder construir, edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Y más en específico, Jesús dijo que la roca eran las palabras, que aquel que construía sobre la roca era aquel que escuchaba sus palabras y las obedecía. Y es por eso que estamos en este tiempo tomando este sermón, esos pasajes que traen una recopilación de muchas enseñanzas de Jesús que encontramos en Mateo del 5 al 7, conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es básicamente un resumen de tantas enseñanzas de Jesús que se pueden volver un fundamento sólido para nuestra vida. Y hemos querido que esta serie que teníamos anteriormente de discípulos pudiera embonarse con esta, porque aprendimos que ser un discípulo significa escuchar las palabras de Jesús y obedecerlas. Y qué mejor que poder continuar esta serie tomando las principales enseñanzas de Jesús para que podamos empezar a ponerlas en práctica en nuestra vida. Y como decíamos, Mateo del 5 al 7 nos trae un resumen de las principales enseñanzas de Cristo para nosotros. Sabes, hace poco yo escuchaba a un predicador que le preguntaban en vivo y le decían, ¿por qué es que si cada vez somos más cristianos no vemos transformación en el mundo? Y ese predicador de una manera muy sencilla contestó, porque no estamos viviendo de acuerdo al sermón del monte. Créeme que si todos viviéramos conforme a estas enseñanzas, seríamos distintos y el mundo sería distinto porque habrían verdaderos discípulos que están viviendo como Jesús. El sermón del monte básicamente es el carácter de Cristo, nos muestra el estilo de vida que un discípulo debería perseguir y nos muestra la cultura del reino de Dios. Si somos habitantes, si somos ciudadanos del reino de Dios, estas enseñanzas son nuestra constitución, esas enseñanzas son nuestra línea de vida, nuestra guía para todo lo que debemos hacer. Así que bueno, hoy vamos a comenzar desde el inicio de estos pasajes. Vamos a irnos a Mateo 5 y hoy voy a comenzar con una sección que se llaman las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas Jesús describe lo que para el cielo representa alguien dichoso, alguien bendecido, alguien bienaventurado. Quiero que me acompañes rápidamente a Mateo 5 para que podamos leer este pasaje, pero antes de ello, quiero invitarte a orar en este día. Gracias, Jesús. Padre, gracias por tus palabras. Hoy queremos leer, Señor, las Escrituras, reconociendo que fueron tus mismas palabras las que tomaron cada nota, Señor, cada escrito en este pasaje, Señor Jesús. Hoy queremos tomar así tu palabra, Señor, como viniendo directamente de ti para nuestras vidas, para poder correr y obedecerla y ponerla en práctica, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, porque sin Él no podríamos hacer caso, Señor, no podríamos aplicar cada uno de estos principios en nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor Jesús, y te pedimos que prepares nuestros corazones para que tu palabra penetre lo más profundo de ellos y podamos dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 5 desde el versículo 1. Y dice aquí, cuando Jesús vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús comienza su mensaje dictando 8 características de lo que él llama personas dichosas. Esta palabra que en esta versión se traduce como dichosos es una palabra griega que en griego es makarios y significa bendito, feliz, bienaventurado, más que dichoso.
sea, Jesús estaba aquí en este pasaje comenzando su sermón, declarando lo que para él significa alguien que es bendecido, alguien que encuentra la felicidad, alguien que es exitoso. En otras palabras, Jesús estaba redefiniendo el éxito, redefiniendo lo que el mundo veía como éxito. Yo por eso hoy titulé mi mensaje Redefiniendo el éxito. Y se me hace tan interesante que Jesús comience su sermón, su enseñanza, con este tema, redefiniendo cómo la gente veía el éxito, cómo la gente veía la felicidad y la bendición, porque creo que de cierta manera todos nosotros somos motivados, impulsados en nuestras acciones y decisiones por aquello que consideramos que nos va a traer éxito, que nos va a traer felicidad, que nos va a traer bendición en nuestras vidas. Somos motivados por aquello que creemos que nos lleva hacia ese éxito o hacia esa felicidad. Por lo tanto, una incorrecta definición de qué es lo que verdaderamente me va a producir esa satisfacción, una mala definición de esto me podría llevar a toda una vida intentando hacer tantas cosas por lograr lo que yo creía que me iba a dar felicidad y al momento de alcanzarlo, sentirme nuevamente vacío, insatisfecho y que todos mis esfuerzos hubieran sido en vano porque no encontré lo que verdaderamente podía producir en mi ser: paz, felicidad y estabilidad. ¿Sabes? Buscando rápidamente en internet quienes se consideraban como las personas más exitosas del mundo. Encontraban nombres como Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Jordan, Warren Buffett y Kim Kardashian y más gente por el estilo, ¿verdad? Pero si yo me podía pensar qué tienen todas estas personas en común, encontraba dos elementos principales. Uno, todos tenían muchas riquezas. Y el otro punto es que todos también tenían fama o reconocimiento de los hombres. Sabes, para el mundo, aquello que trae éxito, aquello que vemos como satisfactorio y que trae felicidad, representa esas dos cosas esencialmente: las riquezas y el reconocimiento de las personas, o la popularidad o fama, como queramos decirlo. Yo quiero que pensemos cuántas decisiones de nuestra vida, cuántas acciones son motivadas en nosotros por esas dos áreas, por querer generar más riquezas o por querer obtener un reconocimiento de parte de las personas. Tal vez tú podrías pensar que estás muy alejado de esta situación, pero te lo pongo de otra forma. ¿Cómo te sientes cuando tu bolsillo está lleno de dinero? ¿Y cómo te sientes cuando no tienes nada de este? Si nuestra felicidad está completamente correlacionada con cuánto dinero tengo disponible hoy, es que de cierta manera estoy creyendo que es el dinero la riqueza, lo que me trae paz, lo que me trae felicidad, lo que me trae bendición. Y en otro sentido también piensa la satisfacción que algunas personas que en ocasiones nos puede producir el hacer una publicación en una red social y que de repente veamos, ya pasé los 100 likes, ya pasé 200 likes. Incluso a veces podemos entrar y darle clic para ver cada una de las personas que fueron dando like a nuestra publicación, y es como que buscamos también una satisfacción, una gratificación instantánea en el ser reconocidos por otros, en el obtener de cierta manera una popularidad, un reconocimiento de los hombres. Entonces el mundo define éxito como fama, popularidad y como riquezas. Probablemente si el mundo hubiera escrito las bienaventuranzas, hubiera dicho: dichosos los que son millonarios, porque podrán obtener todo lo que quieren. Dichosos los que son famosos, porque el mundo los admirará. Pero Cristo define muy distinto lo que Él considera alguien dichoso, lo que Él considera alguien bendecido y lo que Él considera alguien que ha alcanzado o que ha encontrado la felicidad. Quiero que podamos hoy de este pasaje tomar las primeras 4 características, las primeras 4 bienaventuranzas de aquello que Cristo define como alguien dichoso. Jesús dijo las primeras 4 como pobres en espíritu, los que lloran, los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. Así que yo quiero que podamos rápidamente tomar cada una de estas 4 características para poder pensar en qué es lo que Jesús nos está enseñando a cada uno de nosotros. Número 1, Jesús dijo: dichosos los pobres en espíritu.
Cuando Jesús está hablando de pobres en espíritu, debe quedar claro que no está hablando de una pobreza material, porque realmente la felicidad o el éxito desde vista del cielo es independiente a nuestra capacidad económica. Uno puede ser feliz o dichoso para el reino de Dios, estando en un momento de escasez o estando también en un momento de abundancia. Para el Señor eso es independiente. Él está hablando en este caso de lo que él llama la pobreza en el espíritu. Y para entender qué se refiere Cristo con pobreza en espíritu, hay que ver que esta palabra, pobreza, es una palabra que más bien se está refiriendo a alguien que actúa como un mendigo, alguien que está mendigando, es decir, alguien que en su necesidad está pidiendo ayuda o está pidiendo que alguien lo socorra. Eso es lo que tiene que ver con la pobreza en espíritu. Cristo, al hablar de pobreza en espíritu, lo que está diciendo es alguien que reconoce su condición espiritual que necesita del Señor. No es alguien que reconoce que todo lo puede, sino es alguien que reconoce que necesita del Señor. Sabes, yo creo que para el mundo, muchos podrían definir el éxito como una persona que todo lo que se propone lo logra. Una persona que decide algo y lo alcanza y siempre está acumulando éxito, está acumulando alcance, está acumulando metas. Esa es la forma en la que el mundo ve a una persona exitosa, una persona dichosa. Pero ¿cuántas veces nos ha sucedido que estamos intentando en nuestras propias fuerzas por mucho tiempo algo y nos damos cuenta que ya no queda nada que podamos hacer para alcanzar ese objetivo? A veces puede venir en forma de una enfermedad, a veces puede venir en forma de un problema familiar, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida que tal vez estamos intentando nuestras propias fuerzas, pero llega un punto en el que decimos, no puedo más, por más que intento, no veo respuesta a lo que estoy pidiendo. Y es en ese momento en el que tal vez empezamos a volver a recordar que el Señor es el único que puede hacer todas las cosas y empezamos a reconocer que nuestra condición es incapaz de lograr todo sin el Señor. Somos pobres en espíritu, somos incapaces de lograr las cosas fuera del Señor. Pero, ¿sabes? Más en específico, más que la pobreza en espíritu ser, necesito del Señor para alcanzar mis objetivos. La pobreza en espíritu se refiere particularmente al reconocer que sin el Señor mi condición espiritual está completamente pobre, es completamente indigna, es completamente de pecado. Eso es reconocer que soy pobre en espíritu. A veces como personas queremos sentirnos buenas personas y a veces lo hacemos comparándonos con otros. Podemos decir, claro, todos tenemos errores, no somos perfectos, pero al menos en mi corazón, o al menos no soy como los ladrones, al menos no soy como otros corruptos, al menos no soy como aquellos que asesinan. Comparado con ellos puedo parecer buena persona, pero comparado con Jesús, estoy completamente lejos de ser alguien digno, alguien santo, y eso debe llevarme a reconocer la condición espiritual en la que me encuentro verdaderamente sin Dios. Jesús, en un tiempo, él ilustra esto con una parábola. Quiero leer rápidamente esta historia. Esa historia la encuentro en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Y en el versículo 9 Jesús cuenta una historia, una parábola y dice aquí, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y Jesús dice, les digo que el pecador, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Miren, este hombre, este fariseo, él sentía
orgullo. Jesús dijo que él que se creía justo por las buenas obras que él hacía. Eso se había convertido en su orgullo. Pero en cambio había otro hombre que al presentarse delante de Dios no reconocía tus buenas obras, sino que lo que reconocía era que nada de eso era capaz para poderse comparar con Dios, sino que en su corazón había una condición de necesidad, una condición de dependencia a la misericordia y la gracia de Dios. Para Cristo, una persona autosuficiente no es exitosa. Para Cristo, la persona que reconoce que depende de Dios y que su condición espiritual fuera del Señor es de pobreza, es de mendigo, esa es la persona que es exitosa para el reino de los cielos. El reino de los cielos se abre para aquellos que le dicen al Señor: Padre, yo necesito de ti, reconozco mi condición espiritual de pobreza delante de ti, delante del Señor. Si tú quieres empezar a experimentar la verdadera bendición y felicidad que viene en el reino de Dios, lo primero es dejar de creernos autosuficientes, dejar de creernos que por nuestras buenas obras somos tan buenos y empezar a reconocer nuestra verdadera condición espiritual sin Dios. Empezar a acercarnos a Él, reconociendo que necesitamos de su gracia y necesitamos de su misericordia. Jesús continúa diciendo: dichosos los que lloran. Es increíble porque de cierta manera Jesús está siendo contradictorio, porque dice: son felices los que están llorando. Son bendecidos los que están hoy lamentándose, porque esta palabra llorar más en específico lo que significa es alguien que se lamenta, alguien que está como sollozando, lamentándose incluso por la muerte de alguien. Esa es la palabra exacta que Jesús está diciendo. Les dice: son felices los que se lamentan. Son bendecidos, son dichosos los que se están lamentando. El verdadero éxito para Jesús viene del lamento. Podríamos pensar erróneamente que un cristiano siempre debe estar feliz, pero Jesús nos enseña que hay momentos también para llorar, para lamentarnos. La misma palabra nos habla que en una ocasión Jesús lloró. Jesús no tiene problema con que lloremos, con que nos lamentemos por el dolor, la tristeza que estemos pasando en ciertas ocasiones. Eso es parte también del éxito para el reino de los cielos. Los cristianos no todo el tiempo van a estar con una sonrisa. En ocasiones vamos a llorar, en ocasiones vamos a lamentarnos. Pero también los cristianos no debemos estar todo el tiempo en lamento, todo el tiempo en tristeza, porque tenemos tantos motivos para gozarnos en el Señor. Cristo lo que está buscando en este pasaje, es decir, de cierta manera, que debemos aprender cuándo es momento para reírnos, para gozarnos, y cuándo es momento para lamentarnos de algo. Yo no sé, tal vez hoy, ¿tú cómo te has sentido en estos días? Hemos recibido tantos mensajes de personas que están pasando por momentos difíciles, con familiares enfermos, con una necesidad de trabajo, con una necesidad económica. Y sabemos que muchos puede haber hoy tristeza en el corazón. Y déjame decirte que el Señor ve nuestra tristeza y no se decepciona de ella. Es parte del reino también el lamentarse. Me encanta porque Jesús dice: bienaventurados o dichosos los que se lamentan, los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo quiero decirte que la única forma de poder experimentar el ser confortado por el Señor, el ser sanado por Dios, el ser consolado por Él, es primeramente haber pasado por el dolor, es primeramente haber pasado por el lamento y por el llanto. Pero si hoy estás pasando por lamento, por tristeza, yo quiero decirte que ten por seguro que Dios está aquí para consolarte. Dios está aquí para limpiar nuestras lágrimas, para sanar nuestras heridas. Él está aquí para abrazarnos y quitar ese dolor y cambiarlo por gozo en cada uno de nosotros. Pero sabes, más en específico, Cristo está hablando en este caso de lamentarnos no por una situación difícil, no por una pérdida económica, no por una pérdida de un familiar. Jesús está hablando en específico aquí a aquellos que se lamentan y lloran por sus pecados. Aquellos que al reconocer que fuera de la gracia y misericordia de Dios nuestra condición espiritual está muerta,
El resultado natural debería ser llorar y lamentarnos por el pecado que hemos cometido, por los pecados que hemos hecho delante de Dios y que han lastimado su corazón. Yo recuerdo una vez que un joven se me acercó y me dijo: pastor, creo que ya he entendido la gracia, porque cada vez que peco no siento nada, no siento dolor, porque yo sé que Cristo me perdonó. Y yo le dije: no has entendido entonces la gracia. Porque si entendiéramos la gracia, la misericordia, el precio que Jesús pagó por amor, por cada uno de nuestros pecados, siempre que pecamos nos dolería no nos dolería porque pensamos que estoy condenado, sino nos dolería haber lastimado a Cristo, que entregó todo por nosotros. Y este lamento que Jesús dice es aquel que nace de un corazón que se arrepiente por los pecados que hay en él. En el Antiguo Testamento encontramos una historia en la cual el rey David dice que él se asoma por su ventana y empieza a ver a una mujer bañándose, y dice que él la desea, la llama a su palacio y se acuesta con ella. Después descubre que esta mujer era casada y era la esposa de uno de los principales militares de su ejército. Y David empieza a tramar todo un plan y estrategia para que este hombre muera en batalla y él pueda quedarse con su esposa, la cual él codició. En todo esto, David estaba pecando de lujuria, de adulterio, de homicidio. Y él al final logra su plan. El esposo de la mujer muere en batalla. David se queda con esta mujer. Y él empieza a vivir como si nada hubiera pasado. Pero de repente un profeta llega y lo confronta y le dice: David, has pecado delante de Dios, has pecado delante de Él, y el Señor no está feliz con lo que tú has hecho. Y en ese momento es como que David empieza a reconocer el pecado que él había buscado ocultar, había buscado esconder. Y su corazón se empieza a llenar de un lamento y una tristeza por haber lastimado el corazón del Dios que él amaba. En un salmo David escribe acerca de esta situación y él decía: el pecado, la condenación me persigue de día y de noche. Reconozco que soy un pecador y te pido que no me quites tu Espíritu Santo y puedas renovar en mí el gozo de tu salvación. Si quieres experimentar el gozo que viene con la salvación de Dios, tenemos que empezar a reconocer los pecados que hemos buscado ocultar o que hemos visto como algo menor, como algo que decimos que decimos de cierta manera: igual Dios me va a perdonar con lo que estoy haciendo, pero no es esa la actitud que debemos tener. El pecado lastima el corazón de Dios. Y si realmente somos alguien que reconoce nuestra condición, que necesita de Él, debemos empezar a lamentarnos, debemos empezar a llorar esos pecados que han lastimado el corazón de Dios. Yo no sé tú en estos tiempos si has sentido aquello que David decía, que el pecado, la condenación lo persigue de día y de noche. Tal vez hay todavía aún pecados ocultos que no has confesado delante de Dios o delante de las personas que estás lastimando con estos pecados. No vamos a poder experimentar esta felicidad, esta dicha de la cual Jesús está hablando, si mantenemos todo eso escondido. Necesitamos presentarlo delante de Él y lamentarnos por todo aquello que hemos hecho. Y entonces podremos experimentar el verdadero gozo que viene de la salvación de Dios. Para Cristo, alguien exitoso es aquel que viene y que con un corazón quebrantado presenta sus pecados delante de Él, porque solo esa persona podrá experimentar el gozo que viene de la salvación. En tercer lugar, Jesús dijo: dichosos los humildes, o en otras traducciones dice: dichosos los mansos. Esta cualidad de ser manso y humilde me encanta porque Jesús la describe para sí mismo. Él dice: yo soy manso y humilde de corazón. Y quiero que entendamos algo: humildad y mansedumbre no significa debilidad, no significa falta de carácter, no significa alguien que es endeble, alguien que es manipulable. Eso no es humildad y no es mansedumbre. Quiero que entendamos, Cristo Jesús dijo yo soy manso y humilde de corazón, y Cristo Jesús es el Todopoderoso, es el Dios creador, pero Jesús muestra su humildad, que Él, siendo el León de Judá, siendo el Todopoderoso, vino y se entregó humildemente como un cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados,
por cada uno de nosotros. Él en esa cruz, la gente le decía, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, pide que vengan ángeles, salte de esa cruz. Y Jesús podía hacerlo. Pero él en ese momento decidió someter todo su poder para poder cumplir la voluntad de su Padre, que era que él muriera por cada uno de nosotros. Él podía escaparse de esa cruz, pero en humildad guardó todo ese poder, guardó toda esa capacidad para someterse a la voluntad del Padre. ¿Sabes? A veces cuando hablamos de mansedumbre, a mí me hace pensar mucho esa palabra para ilustrarlo como con los animales, con ciertas mascotas, porque yo recuerdo que hay muchas veces decimos de un perrito, de alguna mascota, es manso, porque tal vez te puedes acercar a él y no te va a morder, no te va a lastimar. Y yo recuerdo mucho un perro que yo tuve, que era un perro alto, fuerte. Todos los vecinos le tenían miedo porque cada vez que pasaban enfrente de la casa corría y se azotaba frente al portón para ahuyentar a cada una de las personas que pasaban por ahí. Pasaba cualquier animal volando y él se aventaba y de una mordida los tomaba del aire y los bajaba al suelo. Pero con nosotros, con nuestra familia, era el ser más manso, más tranquilo, se acercaba, buscaba que lo acariciáramos, buscaba que lo abrazáramos. Y esa es, de cierta manera, la imagen que representa la mansedumbre. No es alguien que es débil, sino es alguien que es fuerte, pero que somete toda esa capacidad y fortaleza, todo ese ímpetu, toda esa fuerza interna, la somete no para hacer lo que él quiere, sino para hacer lo que Dios quiere. La humildad y la mansedumbre es someternos a la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y eso fue lo que Jesús nos ejemplificó. Para el mundo muchas veces ser exitoso es alguien que dice, yo siento algo y lo digo porque si yo siento decir algo, lo digo. Yo deseo hacer algo y entonces lo hago. Eso es muchas veces lo que el mundo ve como éxito. Alguien que no le importa a nadie y hace lo que quiere, dice lo que quiere, pero para el Señor eso no es éxito. Para el Señor eso no nos va a llevar jamás a la felicidad. El apóstol Pablo escribe en un pasaje y dice, no hagan lo que quieren hacer, sino lo que Dios quiere. Porque ni siquiera Cristo mismo hizo lo que quería, sino lo que su Padre quería. Ser exitoso para el Señor es que tal vez en momentos soy ofendido tal vez y yo quisiera levantarme y responder a la persona con un insulto mayor. Responder y tal vez decirle a las personas cosas que son verdades pero que pueden lastimarlo. Pero humildad y mansedumbre es, aunque yo deseo hacerlo, yo sé que esa no es la voluntad de Dios y someto todo eso para que la voluntad de Dios se cumpla. Una persona mansa y humilde es la que empieza a dejar de querer vivir para sí, de querer hacer su propia voluntad, para comenzar a hacer la voluntad del Padre, para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y mira, yo quiero decirte algo. La felicidad, la verdadera felicidad no la vas a hallar en hacer tu propia voluntad. Aunque tal vez así lo creemos. Tal vez creemos que si hiciéramos lo que quisiéramos seríamos felices, pero claro que no. Solamente haciendo la voluntad de Dios, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, podremos experimentar eso, la bondad, lo agradable y lo perfecto de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, solo alguien que es manso y humilde y se consagra y se entrega completamente a la voluntad de Dios podrá experimentar esa paz, podrá experimentar esa bendición, esa felicidad que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros. Y Cristo termina diciendo una cuarta característica. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia. Sabes, yo cuando muchos años atrás leía este pasaje, pensaba y lo interpretaba mucho como justicia social. Yo pensaba que Jesús estaba refiriendo a aquellos que se levantan y reclaman que el gobierno haga justicia, que el gobierno cumpla lo que prometió, que ayudemos a los desamparados. Y claro que ayudar a los desamparados es parte de todo, pero específicamente esta hambre y sed de justicia de la cual Jesús se está refiriendo no tiene que ver con justicia social, sino que tiene que ver con una justicia interna. Y esta justicia interna, quiero que entendamos que jamás podríamos alcanzarla con nuestras propias obras, porque siempre seríamos injustos delante de Dios, aún esforzándonos lo más que pudiéramos.
Esta palabra específica, justicia, es la que se encuentra una y otra vez en Romanos, hablando de la justificación que recibimos en Cristo solo por lo que Él hizo cuando depositamos nuestra fe en Él. Así que cuando Cristo está diciendo aquí, son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de una persona que con todo su ser desea presentarse en una relación correcta con el Señor. Que cuando el Señor lo vea, encuentre en él justicia. Y como te decía, esta justicia no la podemos lograr por nuestras propias obras, sino solamente cuando nos presentamos y reconocemos nuestros pecados delante de Dios y ponemos nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Por mucho tiempo, en el pueblo de Israel se encontraron tantas personas que anhelaban esta justicia delante de Dios, pero era necesario que Cristo viniera, porque sin Cristo no podríamos presentarnos justos delante de Dios. Para Cristo, el éxito y la felicidad la vamos a encontrar cuando podamos poner nuestra fe en Él y recibir esa sensación de que Dios hoy me está viendo como alguien justo. Dios hoy me está viendo no como un enemigo, sino como un amigo, porque he depositado mi fe en Jesús. Miren, si vemos estos 4 puntos, tenemos que entender que hay una progresión en ellos para alcanzar este estado de lo que verdaderamente va a producir felicidad. Y Jesús termina diciendo, bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solamente encontraremos saciedad, solamente encontraremos verdadera paz cuando podamos desear más que todo el estar en una relación correcta delante de Dios. Y cuando encontremos esto en Jesús, eso es lo que nos va a llenar de paz, eso es lo que nos va a llenar de saciedad, eso es lo que va a traer la verdadera felicidad sobre nosotros. No sé tú en qué has estado buscando hoy la felicidad, la paz. Tal vez la has estado buscando en tu familia. Tal vez tú crees que tu felicidad vendrá cuando seas sanado de algo, cuando sea restaurado tu matrimonio, cuando tu familia sea transformada, pero en nada de eso está completamente la felicidad, porque la felicidad, la saciedad de la cual Cristo nos habla, no depende de las condiciones externas, sino depende de que internamente estar conectados con el Señor. Jesús una vez se encontró con una mujer, la mujer samaritana, y Jesús le dijo, si supieras quién soy, me pedirías de beber y yo te daría agua viva, de la cual si tú tomas, nunca más volverás a tener sed. Esta mujer se encontraba vacía y buscaba la satisfacción y el amor en las relaciones con otros. Por eso la palabra decía que había tenido un esposo, otro y otro, y no encontraba saciedad en la relación con estos hombres. Pero Jesús le dijo, la única forma que vas a tomar algo que nunca más tengas que estar buscando lo nuevo que te trae felicidad, es si tomas del agua que Cristo te ofrece, si tomas de ese perdón, si tomas de esa justificación que Él nos está ofreciendo hoy. Hay una progresión en estas bienaventuranzas, en estas características, para que podamos alcanzar lo que Dios llama éxito, para que podamos alcanzar lo que Dios nos enseña que va a producir la verdadera felicidad, aquello que nos sacia, de lo cual nunca más volveremos a tener sed, y buscar felicidad o satisfacción en aquello que jamás podrá saciarnos completamente. Hay una progresión. Jesús dijo que todo este proceso empieza cuando reconocemos nuestra condición espiritual fuera de Dios. Cuando reconocemos que necesitamos del Señor, somos pobres en espíritu, porque reconocemos que sin Dios nada somos, que sin Dios lo único que merecemos es la muerte a causa de todos nuestros pecados. Este proceso comienza reconociendo que necesitamos de Dios. Después Jesús dijo, al reconocer esto, nos lamentamos, lloramos al reconocer nuestra necesidad, al reconocer todos los pecados que hemos cometido y nuestro verdadero estado delante de Dios. Y cuando una persona llora y se arrepiente correctamente, el siguiente paso entonces es la mansedumbre, la humildad. Una persona arrepentida es aquella que dice, ya no quiero vivir más para mí, quiero ahora comenzar a vivir para Jesús, quiero comenzar a vivir para el Señor. Y finalmente Jesús dice, y una persona bendecida, una persona dichosa, una persona que encontrará paz y felicidad, es aquella que entonces desea
estar en una posición correcta delante de Dios, la cual tú puedes obtener hoy. Si crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados y reconocemos nuestra necesidad de Cristo, hoy podremos experimentar esa saciedad que viene de tener hambre y sed de justicia. Estar en una correcta relación con Dios es lo único que va a producir saciedad en tu vida. El verdadero éxito que es y la verdadera felicidad que es incircunstancial, es decir, que no cambia cuando cambian las circunstancias, es estar conectado con el Señor en una correcta relación a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús nos enseña que si queremos verdaderamente ser felices, no encontraremos esa felicidad en nuestro matrimonio, no encontraremos esa felicidad en las riquezas, la encontraremos únicamente en Jesús. Somos saciados únicamente en Cristo Jesús. ¿Dónde has estado tú buscando la felicidad hoy? ¿Qué has tú visto como bendición? ¿Sabes? Cuando nuestra felicidad o aquello que estamos buscando está fuera de Cristo, podemos llegar a buscar a Jesús solo como un medio para alcanzar aquello que creemos que va a producir verdadera felicidad en nosotros. A veces buscamos a Jesús como el medio para obtener la provisión, porque creo que en la provisión encontraré la felicidad. A veces busco a Jesús solo para obtener salud, porque creo que en la salud obtendré la felicidad. A veces busco a Jesús solamente porque quiero que mi familia esté transformada, porque creo que en eso encontraré la felicidad, y terminamos viendo a Cristo como un medio para alcanzar aquello que estoy verdaderamente buscando. Estamos a veces teniendo más hambre y sed de riquezas, de estabilidad en el matrimonio, en la familia, hambre y sed de sucesos laborales. Pero Cristo nos está diciendo, son dichosos los que su hambre y su sed están puestas en tener una relación correcta con Dios. Están puestas en verse, en encontrarse justos delante de Dios. Y eso solo lo encontramos en Cristo Jesús. Vas a ser bendecido, vas a estar lleno de saciedad, vas a estar lleno de felicidad cuando puedas encontrar todo tu enfoque puesto únicamente en Jesús y podamos decir, Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Ya no, como decíamos al principio, para el mundo el éxito, la felicidad se encuentra en las riquezas, en el reconocimiento de los hombres, pero para el Señor la verdadera felicidad se encuentra en ser conocido por Dios. Y esto lo logramos a través de Jesús. Cuando nos arrepentimos de todo corazón y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos reconocidos por el Padre como justos. No por lo que hicimos, no por lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese momento yo puedo pensar, ¿qué me interesa? ¿Cómo no me interesa más el buscar ser reconocido por los hombres cuando yo sé que ya soy reconocido por mi Padre? No me interesa más buscar las riquezas materiales de este mundo cuando ya sé que tengo una eternidad con el Señor y las verdaderas riquezas las encuentro completamente en Él. No necesito más buscar la felicidad en un matrimonio estable cuando ya la tengo en Cristo Jesús, y todas esas cosas que tal vez estábamos buscando como el medio para la felicidad, la salud, el matrimonio. Si estamos en una correcta relación con Dios y la construimos, todo eso vendrá como un fruto. Pero es un error buscar a Cristo como el medio para alcanzar lo que creo verdadero, cuando Cristo debería ser el fin en sí mismo. Y si yo me enfoco en Cristo Jesús y en mi relación con Él, todo lo demás vendrá como un fruto de esto. Cristo dijo, no te preocupes por el alimento, no te preocupes por la vestimenta, por la provisión, no te preocupes por qué tanto puedes hacer tú para traer transformación a tu matrimonio, a tu casa, a tus hijos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente a Jesús y ser justificado por Él, y todo lo demás vendrá como añadidura. Cuando podemos ver a Jesús y nuestra relación con Él como suficiente, allí encontraremos verdadera paz, verdadera satisfacción, verdadera felicidad, y todo lo demás empezará a fluir naturalmente por la relación que hoy tenemos con Dios.
por la relación que hoy tenemos con Cristo. Para Cristo, el verdadero éxito está en tener una relación con Él. Así que yo quiero hoy invitarte a que si tal vez estabas pasando por tristeza, estabas pasando por insatisfacción, porque estabas buscando la felicidad en algo más, aparte de Cristo, puedas hoy volver a decir: Cristo es suficiente para mí. Como decíamos, necesitamos primeramente reconocer nuestra condición real fuera de Dios, una condición de pecado, una condición de muerte que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Si tal vez hay pecados que estás permitiendo en tu vida, es tiempo de lamentarse por eso, porque hemos estado dañando y lastimando el corazón de Cristo y aún de otras personas que estamos lastimando con nuestro pecado. Es tiempo de someternos a la voluntad de Dios y reconocer y cambiar nuestra hambre y sed por tantas cosas para centrar toda nuestra hambre y sed en una sola cosa: en Cristo Jesús. Solo en Jesús está esa agua de la cual si tomamos nunca más volveremos a tener sed. Solo en Jesús está nuestra saciedad. Así que yo te quiero invitar hoy a orar. Padre, en estos tiempos, Señor, hemos visto tantas dificultades, circunstancias externas difíciles para cada uno de nosotros, enfermedades, muertes, escasez, Señor, desajustes económicos, injusticias, Señor, pero hoy reconocemos que nuestra paz, nuestra satisfacción no está en ninguna de esas cosas, porque ¿de qué serviría, Señor, un mundo externo en orden cuando mi corazón está completamente lejos de ti? Hoy ayúdanos, Señor Jesús, a poder centrar toda nuestra hambre y toda nuestra sed en poder tener una relación correcta contigo. Señor, hoy reconocemos que fuera de ti nada somos y que lo único que mereceríamos por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos, aún intentando ser buenos, lo único que recibiríamos sería la muerte, Señor, porque estamos tan lejos de ti, tan lejos de tus estándares. Padre, perdónanos si hemos sido permisivos con el pecado en nuestras vidas y no nos hemos lamentado de ello. Pero, Señor, hoy reconocemos que tu voluntad es mejor que la nuestra, que tus caminos son perfectos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ya no queremos seguir viviendo para nosotros mismos, queremos empezar a vivir para ti. Queremos empezar a vivir para tus propósitos, Señor Jesús. Y Padre, hoy ayúdanos a que toda nuestra hambre y sed se enfoque en desearte a ti más que las riquezas, en desearte a ti más que la estabilidad, desearte a ti más que el reconocimiento de los hombres. Padre, que todo nuestro deseo se centre únicamente en ti. Y yo sé, Señor Jesús, que si hoy ponemos nuestra fe, hoy podremos experimentar esa paz, hoy podemos experimentar esa saciedad, esa felicidad, sin importar cómo esté nuestra situación externa. Si hoy nos entramos en comunión contigo, nuestro interior va a experimentar esa saciedad, esa plenitud, y todo lo demás vendrá como añadidura de la misma. Señor, yo oro por la iglesia, Dios, que podamos ser una iglesia que no te busca como un medio para alcanzar el fin que verdaderamente estamos buscando, sino que tú seas el fin en sí mismo para nosotros, que te anhelemos y te deseemos más que nadie. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si tú hoy estás poniendo todo tu deseo, toda tu hambre y toda tu sed solo en Jesús, el cielo está viendo a ti como una persona exitosa. El cielo te está viendo a ti como una persona dichosa, bienaventurada, bendecida. Esa es la verdadera bendición. Estar conectados con Jesús, estar en una relación con el Señor. Yo quiero decirte, no sé qué situación has estado pasando en tu casa, no sé qué situación has estado pasando con tu familia en medio de toda esta crisis que estamos viviendo mundialmente, pero quiero decirte algo, sin importar la circunstancia, Cristo es suficiente para nosotros y en Cristo está todo lo que necesitamos. En Cristo está nuestra paz, nuestra satisfacción, en Cristo está nuestra saciedad. Todo lo encontramos en Jesús. Pon tu mirada en Jesús en este tiempo. Te aseguro que encontrarás lo que verdaderamente estás buscando.